Bueno, y en el siguiente balance le presentamos la segunda parte de los avances que ha logrado el gobierno de izquierda en cuanto a derechos de las mujeres, personas con discapacidad y derechos humanos en general. Con el primer gobierno del FMLN, inició Ciudad Mujer, programa reconocido a nivel internacional por sus valiosos resultados. En sus 6 sedes se ha brindado atención de calidad a 1.700.000 usuarias en salud, apoyo a víctimas de violencia y empoderamiento económico. En salud, por ejemplo, la atención obstétrica fue ampliada de 22 a 28 hospitales nacionales y la cobertura del parto hospitalario aumentó del 44% al 99%. En el rubro educativo, en el quinquenio han sido alfabetizadas 221.000 mujeres en 91 municipios del país, permitiendo disminuir el 16% de analfabetismo en mujeres mayores de 10 años. En el campo de empleo, sobresale la generación de más de 23.000 oportunidades laborales para mujeres entre los 18 y 29 años de edad. En cuanto a otorgamiento de créditos y asistencia técnica, se les ha brindado a más de 5.000 pequeñas empresarias a través de Banca Mujer y Bandesal. También se ha apoyado con semillas y fertilizantes a 156.000 mujeres agricultoras, además de dotación de créditos y subsidios para vivienda a casi 18.000 jefas de hogar, y se han entregado alrededor de 7.000 títulos de propiedad a mujeres. Este programa, el gobierno cumplió su promesa de generar la autonomía económica e inclusión financiera para las mujeres. Dentro de eso, decirles de que a 4 años tenemos colocados una cartera de 25.9 millones. Hemos atendido a más de 19.000 mujeres y 10.000 de ellas están ya formando parte del tejido productivo en cuanto a los sectores de industria, comercio y servicio. Que este programa fue una semilla para que todo el sistema financiero abriera las puertas a las mujeres, y eso nos satisface a nosotros como banca de desarrollo, el haber generado que esta brecha se hiciera cada vez menor. Y ustedes podrán observar que la mayoría de los bancos tienen ya una apuesta para las mujeres. Un sector marginado y excluido por muchos años fueron las personas con discapacidad. Una de las primeras acciones del jefe de Estado en 2010 fue la creación del Consejo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad, integrado por los ministros de las carteras de Salud, Educación, Trabajo, Gobernación, Obras Públicas, Hacienda y la Secretaría de Inclusión Social. Siguiendo esa misma línea, el gobierno diseñó la Política Nacional para la Atención Integral de Personas con Discapacidad, instrumento orientado para que todas las instituciones públicas implementen acciones, programas y servicios en pro de este sector. Para la formación educativa de estas personas, el gobierno, a través del Ministerio de Educación, firmó convenios con organizaciones para incorporar a personas con discapacidad en el Programa Nacional de Alfabetización, y fue creada la Política de Educación Inclusiva. Con esto, ahora a nivel nacional, se cuenta con más de 14.368 estudiantes con discapacidad y están recibiendo sus procesos de formación educativa en las escuelas regulares. En 2015, con DIESTIC, se elaboró la primera encuesta nacional de personas con discapacidad, y en materia de salud se incorporó a profesionales de fisioterapias y psicología en 53 ecos especializados. De igual forma, se aumentó el 82% en el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados. Y sabiendo por nuestras encuestas que contamos con alrededor de 500.000 de personas con discapacidad en el país, es justo y necesario que nos integremos todos para abordar el tema con responsabilidad. En el tema de derechos humanos, el Estado pidió perdón a las víctimas de la guerra y se avanzó en la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. A la fecha se han indemnizado a 291 víctimas de las masacres El Mozote, San Francisco Angulo y El Calabozo. Se ha dado cumplimiento a las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos del asesinato de San Óscar Arnulfo Romero y desaparición de las hermanitas Serrano, entre otros casos. Se han creado mesas de reparación del daño a víctimas, así como un comité de búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra.
Por primera vez en la historia, un gobierno asumió el compromiso con los pueblos indígenas, propiciando la ratificación de la reforma al artículo 63 de la Constitución que establece la obligación del Estado de crear y ejecutar políticas públicas para fortalecer y asegurar sus derechos económicos, sociales y culturales. Así se aprobaron la Ley General de Cultura, con un capítulo dedicado a la población indígena, y la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal. También se crearon 6 ordenanzas municipales sobre derechos de los pueblos indígenas y diferentes mesas temáticas relacionadas con el medio ambiente, la agricultura, la ganadería y los derechos de esas poblaciones autóctonas. Recientemente lanzamos la Política Nacional de Salud para los pueblos indígenas y la Política Pública para pueblos indígenas. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración la Política de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas El Salvador 2018-2030 para promover su desarrollo social, económico, político y cultural. En lo referente a la cultura de transparencia y participación ciudadana, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, además de la Ley de Desarrollo y Protección Social, con la que se sentaron las bases para un sistema de protección universal. En cuanto a la emigración ilegal, en este gobierno se logró una reducción de un 50%.